Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta clase de investigación de operaciones. Hoy vamos a continuar con el capítulo de proyectos, de manejo de proyectos que comenzamos a ver la semana pasada. ¿Ok? Hoy vamos a ver la segunda parte y veremos cómo se desarrolla todo un proyecto de investigación o un proyecto para cualquier tipo de trabajo, proyecto de inversión, cualquier forma de manejar los proyectos. Pues esto es muy importante, ya que acá veremos paso a paso la forma de resolución. Como ustedes pueden ver acá, entonces el manejo de un proyecto realmente inicia cuando un enunciado de trabajo enunciado de un trabajo está prácticamente describiendo cada uno de las condiciones de su del proyecto, cómo está estructurado el programa, cada uno de los objetivos, las tareas y en función de lo que en sí nosotros vamos a alcanzar. Realmente trata de lo que es tener una fecha de inicio y una fecha de finalización de nuestro proyecto, ¿ok? El manejo de un calendario de tal manera que nosotros podamos ver cómo están constituidos cada una de las partes del proyecto. Realmente hablar de un proyecto es una tarea que representa una división mucho más compleja, pues en forma general no solamente se trata de la forma de estructurar o de su manejo en algunos de los meses, sino cómo están organizados, cómo llevamos nosotros cada uno la estructura de las etapas que pueden considerarse dentro de un proyecto y cuáles son esas tareas que debemos cumplir para poder finalizar nuestro proyecto con éxito. El desarrollo de un proyecto pues va a constar específicamente de las tareas que éste tenga, ¿ok? Tareas y subtareas para poder llegar al término de cada una de ellas. Generalmente, pues cuando hablamos de la división del trabajo, ¿ok? La estructura de la división del trabajo se define como la jerarquía de cada una de las tareas y subtareas y de los paquetes que se trabajan dentro de un proyecto. Realmente hablar de ello es cuando nosotros podemos organizar de alguna manera cómo están divididos cada uno de los proyectos para un programa de tal forma que usted pueda ver de forma muy detallada para cada proyecto que usted tenga, cada una de sus tareas. Por ejemplo, nosotros podemos tener un programa general de proyectos, donde yo puedo tener el proyecto uno, el proyecto 2, 3, 4, todos los proyectos que se vayan a realizar dentro de una empresa. Y cada proyecto va a depender de las tareas que nosotros estemos ejecutando en cada una de ellas. Por ejemplo, para el proyecto uno tendríamos la tarea uno, para el proyecto 2 la tarea 2 y así va sucesivamente. Y cada proyecto puede tener en sí un conjunto de tareas que desarrollan las diferentes actividades con las cuales nosotros vamos a trabajar. Cada tarea pues también tendrá una subtarea y cada subtarea pues los paquetes de trabajo con los que se vayan a manejar aquí. Realmente cuando nosotros hablamos de las actividades dentro de un contexto de la estructura de división del trabajo, es hablar de lo que es en sí el proyecto. Se me está corriendo esto, en sí del proyecto. Vamos a ver acá, mientras acomodamos esto acá. Fíjense que hablar de este proyecto habla sobre lo que se requiere en cada una de las actividades. Y estas actividades pueden generar cualquier tipo de cambio, ¿ok? Por ejemplo, nosotros podemos tener proyectos de innovación, proyectos de plataforma o proyectos derivados. Y cada uno de ellos tendrá su volumen de acuerdo a las restricciones que deben cada uno de ellos.
Por ejemplo, los cambios de un producto, los cambios de un proceso, la investigación y desarrollo, las alianzas que pueden tener en cada uno de ellos, pero ¿de qué trata en sí cada proyecto? Va a depender del objetivo que se busque en cada uno de nuestros proyectos. Por eso es que cuando nosotros hablamos de un proyecto, debemos garantizar que la función del proyecto se ejecuta tal cual como lo hemos programado. Y para ello, ¿qué más importante que generar un diagrama de Gantt? En el diagrama de Gantt no es más que una herramienta útil para planificar los proyectos. El cual nos proporciona una vista general de cómo será el desarrollo de este proyecto en cada una de las tareas o programas que enrolla o que envuelve cada paso, ¿ok? Por ejemplo, si tenemos un diagrama de Gantt para, para una actividad específica, pues nosotros comenzaríamos desglosando cada una de las actividades y las vamos proyectando en el tiempo, tal y cual como aparece acá, que este tiempo podrán ser meses, días, años, semanas, dependiendo como nosotros hayamos estructurado nuestra tarea. Entonces, las actividades podrán estar enumeradas tal y cual en forma secuencial, ¿ok? Para la ejecución del proyecto, pero cada tarea o cada actividad tendrá una duración específica según lo que requiera el proyecto, ¿ok? Entonces, podremos ver que, por ejemplo, acá, que para la actividad número uno, ¿ok? Que es la parte de negociación o contratación, pues tendremos acá una semana. Para la actividad número dos, que será la firma, tendríamos la siguiente semana. Para la adquisición, digamos, de los materiales o cosas por el estilo, de repente tendremos no una semana, ni dos, ni tres, sino de repente pueden ser mucho más tiempo. Y así va sucesivamente. O sea que nosotros podemos, a través de nuestro diagrama de Gantt, visualizar cómo será el desarrollo de cada uno del proyecto a lo largo del día. Recuérdense que los proyectos pueden ser de varias formas de desarrollo. De acuerdo a su planificación, serían un proyecto, digamos, a gran escala o proyectos de menores escala. Y se podrán realizar a corto plazo, a mediano y a largo plazo. Los proyectos, un diagrama, todos los proyectos que tengan su diagrama de Gantt deben tener la comprensión de las diferentes partes que se pueden manejar en este diagrama. Por ejemplo, los componentes de un diagrama tenemos la fecha de inicio y la fecha de finalización, cuáles son las tareas en las cuales nosotros vamos a contemplar dentro de nuestro proyecto, el plazo de de los tiempos previstos que vamos a trabajar en ello, las tareas interdependientes, porque hay unas que pudieran ser dependientes o no dependientes, dependiendo del progreso, y cómo se maneja el progreso de cada uno de de este proyecto. ¿Ok? Es muy importante que a la hora de nosotros hacer una evaluación de este proyecto, veamos cómo está diagramado o cuál es el proceso o el cumplimiento de nuestra planeación en el diagrama de Gantt. De esta misma forma, pues un proyecto puede tener una estructura de tal manera que yo pueda indicar cuál sería la duración de un proyecto. Y cuando nosotros manejamos una estructura en función de lo que es la duración o el tiempo del proyecto, pues nosotros vamos a conseguir varios métodos, entre ellos está el método de la ruta crítica, ¿ok? Que se trata de un procedimiento para programar un proyecto en el caso que se utiliza un único estimado de tiempo. Este generalmente supone que los tiempos de las actividades se van a ser programadas en un proyecto de manera tal y cual nosotros lo hemos previsto. O sea, ningún proyecto se ejecuta de manera automática. Todos los proyectos deben ser programados y para ello es importante fijar los tiempos en cada uno de los tramos o ramales que se van a desarrollar en él. El método de la ruta crítica, por lo general, identifica cada una de las actividades que se van a desempeñar en el proyecto y generalmente en pues,
que indica los tiempos de cada una de estas actividades. Por ejemplo, actividad A, B, C y D. Cada uno, cuáles serían los precedentes de ellos, ¿ok? Tanto inmediato, y cuáles serían los tiempos con que nosotros vamos a manejar en él. Si hacemos una representación gráfica de esto, de ello, pudiéramos ver claramente que estas cuatro actividades para este proyecto pueden indicar acá la forma como están determinados y cuál sería su tiempo de duración. Por ejemplo, acá en la actividad A, que dura una semana, la B dura 2 semanas, la C dura una y la D, que es la última, durará una semana. Y de acuerdo a ello, pues nosotros podemos establecer cuál sería la ruta más crítica para ello, para nosotros poder manejar. Recuérdense que la ruta crítica va a depender del tiempo más tardío que nosotros podamos utilizar para terminar el proyecto como tal. ¿Ok? Porque nosotros, por ejemplo, acá pudiera ser que nosotros tengamos acá la ruta A, B y D, que es una ruta que eventualmente pudiera tardar 4 semanas, pero tenemos la ruta A, C y D, que eventualmente ella pudiera durar 3 semanas. En tal caso, entonces yo escogería la ruta más larga porque es la más crítica, ¿ok? Entonces es allí cuando nosotros podemos decir nuestro proyecto no puede terminar antes de las 4 semanas. Aun cuando hayan reglas o cuando hayan actividades que se terminen antes de la fecha prevista, pero generalmente la ruta más larga o la ruta más complicada es la ruta crítica bajo el cual se va a guiar este proceso. Para determinar la ruta crítica, obviamente nosotros tenemos que tener ciertos parámetros y fijar ciertos elementos en ella, tales y cual es la definición de los tiempos de inicio y los tiempos de finalización. ¿Ok? Recuérdense que en este caso, pues los tiempos de inicio van a depender en función de cuánto pudiera ser la duración del proyecto y cuánto puede tardar entre el inicio y la finalización de cada actividad. Para ello nosotros debemos determinar con claridad el inicio y el final más próximo o el inicio y el final más lejano en nuestra programación. Para efecto de este diagrama, pues nosotros fijaremos en la parte de arriba el inicio más próximo y el final más próximo. O sea que cuando vamos a representar gráficamente nuestras actividades, en la parte de arriba nosotros colocaremos el tiempo de inicio más próximo y el final más próximo. Y cuando vengamos de regreso, vamos a ver el final más lejano y el inicio más lejano. Pero esto podemos verlo en función de un ejemplo que tenemos acá. Recuérdense que la actividad en este caso, dura, por ejemplo, la actividad A1 dura una semana, la actividad dura una semana, la actividad B dura 2 semanas, y la actividad C una semana y la D dura una semana. Entonces, mi inicio más próximo de la actividad A es 0, porque comenzamos en 0. Pues. Como ella tarda una semana en efectuarse, esa será mi finalización más próxima. Antes de una semana yo no puedo terminar esta actividad. Eventualmente, pues la actividad A, la actividad B, el inicio más próximo que yo pueda tener es la finalización de A, porque antes de que finalice A, yo no puedo entonces iniciar con B. Entonces, por lo tanto, el inicio más temprano de B va a ser la finalización de A. Como la tarea B dura 2 semanas, más el inicio que yo tengo inicial aquí en mente, de lo que he fijado en B, yo tendría un inicio, un tiempo de finalización más próximo de 3 semanas. Uno que traigo del A, más dos que serían de la semana B, de la actividad B, serían las tres. De la misma forma, para generar la actividad C, la misma semana que traigo de A será el inicio para C
más la semana que tarda C, duraría 2 semanas. Y finalmente, la actividad D. La actividad D tenemos dos vertientes porque tenemos una ruta por B y una ruta por C. La ruta de B dura 3 semanas, pero la de C dura solo 2 semanas. Entonces, en ese caso, tomaremos la más crítica, que sería la de B, porque duraría 3 semanas. Acá tendríamos las 3 semanas, más una semana que dura D, serían las 4 semanas. O sea que mi inicio más mi finalización más próximo en esta actividad o en esta tarea van a ser 4 semanas. Ahora nos venimos de regreso para analizar cuál van a ser los tiempos de finalización, el final más lejano y el inicio más lejano. Entonces, para ello tenemos lo siguiente. Obviamente, pues comenzamos con las 4 semanas, que va a ser mi inicio más lejano para mi actividad. Menos una semana que tarda ella, me darían las 3 semanas de inicio más temprano. ¿Ok? Más lejano, perdón. Entonces, la actividad D, que ya tarda exactamente en iniciar 3 semanas, van a ser las con las que nosotros vamos a iniciar o la finalización más temprana para B y para C. ¿Ok? Porque para ambas, pues ellas no pueden finalizar hasta tanto no haya finalizado D. En el caso de B, que tenemos acá, 3 semanas para su inicio, para su finalización más temprano, menos el tiempo que dura B, que serían 2 semanas, me quedaría una semana. Y de igual forma tendría para C. C tiene 3 semanas de finalización, menos una semana que tarda en ella, serían 2 semanas. Ahora aquí se nos presenta una disyuntiva porque para poder tener el tiempo de finalización de A, yo tendría acá la finalización de B y la finalización de C. ¿Quién finaliza más temprano? En este caso sería B, porque lo que tarda es una semana. Entonces, en este caso es el que vamos a tomar. Menos una semana que dura A, entonces llegaría a C. ¿Cuál sería la ruta crítica en este caso? Aquella donde la diferencia del tiempo de los tiempos de inicialización y finalización de cero. Por ejemplo, 0 - 0 y 1 - 1 me estaría dando 0. ¿Ok? O sea que iniciaríamos con A. Luego tendríamos el de B, que sería porque también la resta de ellos dos da 0 y finalmente D, la resta de ellos dos da 0. En cambio, si nos venimos por la ruta de A, B, C y D, pues la diferencia de ellos me da diferente de 0. Entonces, la ruta crítica en este caso sería A, B y D y tarda 4 semanas. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase para ver la última actividad que tendríamos para finalizar el semestre. Muchas gracias por su atención y estoy a la orden para aclarar todas las dudas. Hasta luego.